noches. Muchas gracias por la bienvenida de parte de Pedro José. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Continuando con las charlas relacionadas a violencia de género o violencia contra la mujer, hoy nos toca el tema de lo que es, un momento le comparto, de lo que es el machismo, el sistema patriarcal. Si bien es cierto, nosotros teníamos un sistema patriarcal no solamente ahora, esto ya viene desde mucho tiempo atrás, de muchos años atrás, y sabemos que el sistema patriarcal es cuando una persona o un hombre, ¿no?, que supone la autoridad frente a las mujeres, que quiere ser más que ellas, que quieren tener mucho más poder que ellas, bajándole la autoestima, teniéndola con miedo en algún lugar donde se encuentren. Implica su exclusión del mundo político, social y económico de las mujeres, como antes se lo venía haciendo. La clase pasada también lo hablamos, lo topamos, fue una clase muy dinámica en la cual compartimos temas, compartimos muchas opiniones, y entre ellas estuvo esa, ¿no? Implicaba su exclusión del mundo político, social y económico. No la dejaban participar en la política, no la dejaban participar en lo social y peor, no la dejaban trabajar, ¿no? Porque decíamos que la mujer es netamente para el hogar, para cuidar a los hijos, para cocinar, para lavar y para todo este tipo de relaciones, o como lo conocíamos anteriormente, como cada uno de los roles que nosotros le poníamos o le ponía a las personas, a las mujeres o a cada una de nosotros. ¿Okay? Asimismo, limita a la mujer al espacio del hogar y cuidado de los hijos, el rol de la mujer en la familia, en la sociedad, está sujeto a lo que el poder masculino le exige. Yo te exijo que hagas esto, yo te exijo que hagas lo otro, yo te exijo que solo estés enfocada al hogar, yo te exijo que solo estés enfocada a una cosa, que es el núcleo familiar. Tú tienes que cuidar al hijo, tú tienes que cuidar que todo esté bien en el hogar, de las tareas de los niños. Entonces de aquí vienen todas las conclusiones, ¿no? Cuando decíamos que a la mujer se le incluía poco en la vida social, poco en la vida económica y política. ¿Algún ejemplo que quieran ustedes poner en lo que es la exclusión que se le daba antes a las mujeres? Abro comentarios, por favor. En la policía, por ejemplo, o en la vida militar, no les dejaban ingresar. Exacto. En todo lo que es vía policial y militar había un patriarcado desde lo mayor rango, ¿verdad? Indicaban que no, que ese rol de policía no era para una mujer, que el rol de militar no era para una mujer. Y no solamente en estas instituciones, también hablaban en lo que es los bomberos. En los bomberos también solamente era espacio para los hombres. Andrea. Sí, también tenía un ejemplo de las mujeres antes me parece que no podían comprar bienes solas si estaban casadas, por ejemplo, no podían adquirir nada. Si no tenían el permiso del esposo, pero creo que eso ya no es así. Eso no estoy segura, que un abogado me corrija, pero creo que ya no es así. Pero pregunto porque creo que eso le pasó a mi abuelita, o sea, fue recién. Entonces tuvo que pedir autorización y todo, pero no sé, me parece un ejemplo. Creo que cuando las personas están con matrimonio, están casados, siempre deben, ¿no?, compartir firmas para poder vender un bien o algo que hayan comprado dentro del matrimonio. Pero lo que tú me indicas, Andrea, primera vez que lo escucho, no tengo razón, no doy con la respuesta exacta. Algún abogado dentro de lo que es Pedro José, creo que quiere intervenir. Sí, exactamente. En materia civil, en realidad los derechos patrimoniales para hombre y para mujer en lo presente son exactamente iguales. La naturaleza de la sociedad conyugal, que es la sociedad de bienes que se establece cuando las personas se casan, es una en la cual bienes que entran a esa sociedad cuando se adquieren son automáticamente de propiedad indistintamente de los miembros de esa sociedad conyugal, a menos que entre los miembros de la sociedad, esposos, cónyuges, se
para excluir ciertos bienes de esa sociedad. Esa es una posibilidad que tenemos en nuestra legislación, hemos tenido desde siempre. Eso se llama por sí misma disposiciones especiales. Esas disposiciones especiales pueden o no existir. Ahora, lo que nos contaba Andrea, es real. Mujeres en el Ecuador no siempre tuvieron los mismos derechos que los hombres. Y virtualmente hasta hace muy poco, o estamos hablando del siglo XX todavía, no tenían ellas la posibilidad, como adultos iguales que los hombres, de disponer de sus bienes. Eran consideradas por la ley como si fueran menores de edad. Aunque parezca eso extraño, en realidad, como lo explicó Andrea, y es correcto, estos cambios son recientes en la legislación ecuatoriana. Yo pienso que, de alguna manera, muchas de las costumbres derivadas de ese tipo de sistema legal todavía se reflejan en nuestra manera cultural de entender la posición de la mujer en la sociedad. Digamos así, aunque la ley es igualitaria, mentalmente, yo creo que todavía la mayoría de los ecuatorianos tenemos una mentalidad erradamente machista, en donde de manera casi natural, muchos ven en desigualdad la condición de la mujer para decidir en la sociedad conyugal, hablando de ese tema específico. Es algo contra lo que tenemos que luchar, que no hay manera que las familias de nuestro tiempo, las familias entendiendo con hijos o sin hijos, sean fuertes si las partes en el matrimonio no son verdaderamente iguales. Ahora, hablo en todos los casos, distintamente que sea un matrimonio de mujer y hombre, de mujer y mujer, o de hombre y hombre. Eso nada más. Muchas gracias, Pedro José, por tu intervención. Andrea, ¿contestada la pregunta? Sí, porque a veces también he escuchado a algunas señoras que están casadas, que a veces quieren poner su negocio propio, pero muchas veces tal vez sus esposos no les permiten sacar un crédito, por ejemplo. Entonces, por el hecho de que la mujer no debe trabajar, o solo la creencia. Entonces, esos son unos casos que yo he visto en algunas personas que aún se dan en la actualidad. Entonces, creo que eso podría mejorar. Así es. Como vemos aquí en la imagen, muchos de los hombres, muchos de nosotros pensamos que hacer comentarios o decir algo nos aparta de lo que es machismo. ¿Cómo voy a ser yo machista si cocino, si plancho y hago todas esas cosas de mujeres? Al momento de hacer este tipo de comentarios, al momento de divulgarlo o comentarlo con cualquier otra persona, nosotros somos parte de lo que es el machismo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo todas esas cosas de las mujeres. O sea, estamos implicando a los roles, supuestamente, indicando que las mujeres sirven para eso nada más, ¿ok? Si bien ahora nosotros como estudiantes, como universitarios, estamos de un lugar a otro, no estudiamos en nuestra misma ciudad, nos vamos a otras ciudades a estudiar y comenzamos a aprender, ¿no? Comenzamos a economizar. ¿Por qué? Porque gasto mucho comiendo en la calle. Entonces lo que compro en la calle mejor lo cocino dentro de mi casa y comienzo yo a aprender a cocinar. ¿Okay? No tengo ya que ponerme, ya no tengo que vestir, me toca qué cosa, lavar. Entonces ya comienzo yo a ver mi cuarto repleto de basura, comienzo yo a arreglar mi dormitorio y comienzo yo a adoptar cosas que antes no lo hacía, porque veo que es necesario para mi bienestar, para mi lugar donde estoy viviendo. Ahora, no es esto que quiera decir que son cosas de mujeres, no, porque también nosotros como hombres lo podemos hacer, no se nos cae la mano, no se nos va a caer en nuestro ser de hombres por el simple hecho de hacer alguna actividad que nosotros o muchas personas relacionen que son roles para las mujeres. ¿Okay? Veamos el otro ¿qué es el machismo? El machismo es una actitud o creencia donde el hombre es superior por naturaleza a la mujer. Algunos críticos consideran también machismo a la discriminación contra otros grupos sociales, como el caso de varones homosexuales o como no masculinos. Conozco y tengo un
caso muy cercano en la cual una vez conversando en una capacitación, en una charla, me dice, ¿sabe qué? Una vez yo me fui al parque con mis 2 hijos, son niños, y en el parque había 2 chicas, 2 lesbianas besándose. Yo le tapé los ojos a mi hijo porque mi hijo mayor me comenzó a preguntar qué estaba pasando ahí. Me acerqué donde las chicas y le comencé a insultar, le comencé a decir que se vayan, que no es el lugar, no es el mejor lugar para hacer sus cosas. Y entonces en la charla había una chica que es lesbiana y le comentó que si se da cuenta lo que está haciendo, que si se daba cuenta lo que está inculcando en los niños, si se da cuenta de lo que es y lo que hace en la mentalidad de los niños. ¿Okay? Y nos dimos cuenta que por algo él es un poco machista, por algo es un poco arraigado a la cultura de lo que es el machismo. Viene y no, si no, yo no soy machista porque yo también lavo la ropa. Y le salió el comentario, no, sí, yo también hago lo mismo que hacen las mujeres, lavar la ropa. Y comenzamos, empezó el machismo. No, que ¿cómo va a ser machismo? Que si yo también cocino, eso también es machismo porque tú lo estás asemejando como un rol de mujer. Entonces, una definición de algunos movimientos feministas lo define como el conjunto de actitudes y prácticas aprendidas sexistamente, ¿no? Llevadas a cabo en pro del mantenimiento de orden sociales. La mujer para esto está sometida a lo doméstico y así comienza a discriminar. Comenzamos a discriminar, qué sé yo, al primo que es gay, o al hermano a mi hermana que es lesbiana, o al amigo de mi amigo que es gay o lesbiana, y comenzamos a darle un par y ¿sabe qué? No puedes juntarte, como que esto es contagioso. Muchas veces las personas piensan que los gays o las lesbianas contagian a otras personas y le prohíben acercarse a ellos. Entonces, es la mentalidad, ¿no? Lo que nosotros pensamos con lo que puede llegarse a hacer. Discriminatorio, dice el compañero. Tendría que ser un poco discriminatorio. Le damos un mensaje que yo, entonces como tendría que decirse que para que no sea discriminatorio, netamente es algo normal, es algo que se está dando en la vida. Tengo un primo gay, él muchas veces pinta, maquilla a reinas, a candidatas a algún evento. Mi hija me suele preguntar, papá, ¿por qué él maquilla si solo maquillan las mujeres? Es algo que a él le gusta, es algo que a él le entretiene, con eso se gana su dinero. ¿Okay? Muchas personas no pensamos iguales, muchas personas no nacimos como los demás y otras personas se hacen o hacen lo que más les gusta y eso le gusta a él. Le digo, mi amor, y él me entiende. Y no suena discriminatorio, no suena a que es gay. O muchas veces, como vulgarmente decimos, ¿no? Marica. Entonces, no. Mito. Bueno, era con el tema ese que no suena, por ejemplo, como usted dice, que si yo digo yo también lavo, yo también cocino, yo también plancho, ¿es discriminatorio o es machista? ¿Cómo lo digo para que no suene así? Porque es una forma normal. Y ahora, por ejemplo, si yo lavo, yo plancho, no es porque me guste, es porque tengo que hacerlo también. No solo voy a hacer algo como eso porque me gusta. ¿Cómo algo que no suene machista que me digan que estoy discriminando a alguien por eso? O sea, es ilógico. No. Parece que interpretó mal el mito. El mensaje o la imagen te da a que interprete, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo machista si cocino, plancho y hago cosas de mujeres? Al momento de decir lo que hago cosas de mujeres, ahí estoy inculcando el machismo. Pedro José, perdón. Justamente, José. El hecho de ponerle, voy a ironizar un poco, y de hecho para el presidente de la República, que a veces escucha las cosas que decimos y no se resientan, pero realmente pensar que nuestras actividades de diario, actividades humanas, actividades de higiene, actividades de orden, actividades que se relacionan simplemente al día a día de nuestras vidas tienen género, es como pensar que existen edificios con enfoque de género. Es un error.
Es algo en donde en el tiempo en el que vivimos ya no podemos caer. De hecho, si nos liberamos de la necesidad de justificar que no somos machistas, o si sí somos machistas, estamos dando el primer paso a entender que las posiciones en las cuales nos han educado, sobre todo a los que somos baby boomers y generación X, fueron principios que hoy han sido ya superados en las relaciones humanas por la mayoría de culturas del mundo. Entonces, lo primero es entender eso. Tenemos que aprender. A mí me pasa, por ejemplo, que todavía yo no puedo usar lenguaje inclusivo. No lo voy a lograr hacer. Es más, intenté por unos días intentar escribir o hablar y llegué a la conclusión de que tengo una tara generacional, no lo voy a hacer. Prefiero hablar de las personas, prefiero hablar de la gente, pero sobre todo, prefiero hablar con respeto y no pensar que existe ninguna actividad humana que en lo intelectual y lo racional sea solo propia de un género, o de una identidad, o de una preferencia sexual. Las personas somos personas y somos capaces de hacer todas las cosas que hacen las personas. Así es. Hace un tiempo atrás en una charla me vestí de una camiseta rosada y me indicó un niño, porque di una charla a unos niñitos y me dice, con rosadito, qué vestido, me dice así, ¿no? Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿y por qué me dices esto? Le digo, y me dice, sí, es que mi papá me ha dicho que solo las niñas se visten de rosado. Bueno, le digo, te voy a llamar a una niña, le dije, te voy a llamar a una niña en la cual ella va a sacarte de la duda, le digo, ¿sí? Y te va a contestar como niño. Entonces llamé a mi hija y le pregunté, mi amor, ¿los colores tienen género? Y me dice, no, papá, yo que sepa, no, los colores se los pueden utilizar todos y todas en cualquier prenda o cualquier color. Entonces el niño se quedó impactado y ¿por qué dice es una niña? Me dice, porque ella sabe que los colores no tienen género. Entonces nosotros no podemos mentalizar a un menor indicándole sí que los colores rosa son para las niñas y los colores azules o verdes son para los niños. Y es lo primero que nosotros nos inculcan en la familia cuando nacemos. Te pone color rosado cuando nace niña, te pone color amarillo cuando nace niño, te pone color verde y está inculcando, de ahí nos vienen inculcando, ¿no? Nos vienen diciendo si es niña, rosado, si es niño, azulito, marrón. Y te comento que el rosado es hasta más elegante, porque cuando uno se pone un terno con una camisa rosada o palo de rosa, hasta te queda más elegante. Yo por lo general yo se me pongo camisa rosada o palo de rosa y me gusta. Bueno, yo creo que gustos y colores no discuten los doctores y a veces un amarillo o un rosado mal combinado puede ser, o cualquier color puede ser horroroso. Por eso es importante, más que los colores, aprender a ser buenos combinados. Eso sí, siempre, pero más que todo esto, ¿no? Yo practico la charla de violencia de género y siempre le digo a los participantes, si no, porque tú, ¿por qué defiendes a las mujeres? Más que todo, mi objetivo es defender y saber que mi hija, mi esposa, mis dos hijas y mi esposa saben que cuenta con alguien, ¿no? Cuenta con alguien de que puede llegar a otras personas por medio de estas charlas. Tengo a una persona en la cual hace 2 años atrás era muy machista, muy machista, golpeaba a su esposa, golpeaba a sus hijas, a su hijo. Incluso vi y palpé cuando el niño corrió por la sala de la casa de él y se cae, ¿no? Y el niño se levanta, pero se levanta con una cara de querer reventar en llanto, pero cuando lo vio al papá, el niño cogió, se levantó, no me pasa nada, no lloraré, cogió y se puso atrás de un mueble. Entonces yo veo a ese niño como reprime todo lo que quiere sacar, reprime todo el llanto, reprime todo su sentimiento de enseñar al papá que le dolió, que se cayó y le dolió, ¿no? Pero lo reprime tanto y esto yo me doy cuenta que el papá está inculcando
enfocando en el machismo. Andrea. Sí, mi pregunta es, ¿cuál es el procedimiento un procedimiento ágil que exista para, por ejemplo, si en algún momento a una mujer, bueno, un hombre también, lo agreden a nivel intrafamiliar? Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se demora desde que, por ejemplo, yo llamo al 911, me invento, la verdad no sé cómo es, pero me imagino que yo llamo al 911, luego paso a algún lugar y a otro lugar, más o menos cuánto se demora? Porque alguna vez yo presencié en un pueblo de acá de Imbabura, las mujeres decían, ya la denuncia en la fiscalía, pero sí se demoraba un par de días hasta que tomen el caso. Okay. No sé, por eso me preguntaba. Ya, un ratito a los dos compañeros que alzaron la mano, y Roberto, ¿ok? Te hablo de conocimiento porque trabajo en la institución, el 911, ¿ok? ¿Qué pasa aquí en el 911? Cuando nosotros ingresamos una llamada de este tipo, como violencia de género, violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, normalmente nosotros tenemos 1 minuto 30 para poder recibir la información que el alertante o la persona que llama nos brinda, ¿no? 1 minuto 30. Pero cuando es violencia de género, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, esos minuto 30 se baja a 1 minuto. En 1 minuto yo tengo que pedir la información necesaria. ¿Dónde está pasando? ¿Qué está pasando? La referencia, el lugar donde está pasando esto. ¿Por qué pedimos lugar, referencia? Porque nosotros, muchos de los centros compartimos muchas provincias. Por ejemplo, el ECU Babahoyo coordina dos provincias, Los Ríos y Bolívar. ¿Okay? Y entre estas dos provincias se repiten muchas las calles. Un minuto en este tipo de violencia, y para que la unidad vaya a territorio, más que todo nuestros protocolos de violencia intrafamiliar y violencia de género y contra la mujer, niño y adolescente, nos limita a que nos limita que tiene que ser atendida esta emergencia lo más rápido posible. ¿Y pueden entrar a la casa? Digamos que en mi casa están agrediendo. Claro. Y yo llamo. ¿Entran sin ninguna orden? Eso, nuestro protocolo no avala para esto. Sí, el protocolo, porque es un protocolo interinstitucional donde está policía, derechos humanos, fiscalía y muchas otras instituciones en las cuales nos ampara que si es una violencia tiene que acudir, dejar al lado otra emergencia no tan relevante para poder ir y actuar acá. Me pasó hace un tiempo atrás, ya le cuento la anécdota. Le doy paso a Roberto y luego a Pedro José, ¿sí? Roberto. Buenas noches con todos. Una pregunta. Hola con todos. Tú decías que el tema del machismo le asocian mucho a la violencia. La pregunta es, ¿en realidad el machismo siempre está asociado a la violencia? ¿Debe haber violencia física junto con el machismo? ¿O la violencia es un fenómeno totalmente independiente del machismo? Te digo porque en mi casa nosotros somos, mi mamá es súper machista. ¿Sí? Pero definitivamente no somos violentos, no somos malcriados, no somos y nada, ni hacemos amor, pero son violencia física. Entonces, esta asociación, si nos decimos que es machista, es violento, es preocupante también, porque la violencia es otra cosa, la violencia viene de otro tipo, debe ser atacada desde otra perspectiva, que no necesariamente viene con ese tipo, con la cultura del machismo. Ese análisis más quería verte. Y es un poco asociado, ¿cómo es eso? Sí, porque te digo, somos criados por las abuelas, y las abuelas mujeres son más machistas que los abuelos, y nos forman en un modo de machismo, o sea, nos formaron así. Y las mujeres, no los jóvenes, las mujeres son las que nos forman, ¿sí? Y te digo porque en mi casa, tú llegas a mi casa donde está mi mamá y nos cocina chiquita de mi mami, ¿sí? Y cuando está mi mamá y nos cocina chiquita de mi mamá, no nos deja levantar un plato a nadie. ¿Y quién levanta el plato? Déjame.
y todos colaboramos, pero donde mi mamá, bueno, dice a mis hijos, levanten el plato y mi mamá, no se preocupen, no levanten, tal. Bueno, me di cuenta, ella levantó los platos, lavó los platos y todo el asunto, porque esa es su forma de dar amor, o sea, entonces, y también, pues, Roberto, tiene interferencia, Roberto, tiene interferencia en la comunicación, pero sí te logramos escuchar la mayoría del comentario. Okay. El machismo no es, ¿cómo te explicamos acá? El machismo es violento solo cuando la persona nació en un vínculo de personas violentas. Por superioridad, por quererse ver mayor, por querer ver a la mujer inferior, por querer superar en todo aspecto a una mujer. La violencia viene luego, ¿no? Cuando tú vienes y te acumula toda esa presión de todo una semana, de todo un mes, de todo un año, y ahí explota. Y ahí viene la violencia. O sea, si está arraigado con el machismo, en algún momento va a explotar esta violencia. Como el comentario, la anécdota del niñito. ¿Okay? El niñito se cae y no llora. Se limpia las rodillas, se levanta, no llora porque el papá le ha dicho que los niños no lloran. ¿Y tú qué crees que va a hacer ese niño luego, cuando crezca? Va a tener esa presión, esa represión de sentimientos que en algún momento va a explotar. Si bien es cierto, si bien es cierto, hay muchas abuelas machistas, como tú lo dices, sí, de verdad, pero nosotros lo vemos como un punto a favor de las abuelas, ya son mayores. Como cuando yo le hablo a mi hija, mi mamá me dice, si yo a ti nunca te pegué, nunca te grité, nunca te dije nada. Pero mi papá le dice, es que la vaca nunca se acuerda cuando fue ternera, dice mi papá. Pero sí, hay que tener mucho cuidado al momento de que el niño no levante el plato, que el niño no lave el plato, que el niño no recoja la ropa, que no bote la basura, porque podemos llegar a ese niño a que crezca con una mentalidad que él no puede hacer ninguna de este tipo de cosas que son de las mujeres. ¿Okay? Pedro José, luego Jofre y luego Andrea. A ver, yo bueno, de alguna manera el Robert me dio diciendo lo que iba a decir yo también. Creo que mi mamá, al igual que la de Robert, son o de la misma leva o de la misma escuela. Pero a mí me pasa igual. Y de hecho, al lado mío tengo aquí, fíjense ustedes, la Yomi, creo que es de las personas más machistas que yo he conocido en el planeta Tierra Mundial. Creo que el machismo por sí mismo no es generador, no es una razón de violencia, es un, digamos así, factor que puede aumentar las condiciones de propensidad a la violencia, sin duda. Pero creo que el primer factor determinante de la violencia es la suma de la pobreza, en condición de hambre, y la ignorancia, la falta de educación. El machismo por sí mismo, como bien se ha señalado, puede o no ser por sí mismo violento. En realidad, el feminismo también puede ser terriblemente violento. Tengo amigas feministas que son violentas y amigas feministas que no son violentas. Creo que muchas posiciones, de hecho, pueden en sí mismas, no por ser no son intrínsecamente violentas. Tú puedes hablar de que lo político, el capitalismo es violento, o que el socialismo es violento, pero en sí mismos no es lo que persiguen, sino que son condiciones específicas en las que pueden derivar determinadas conductas en una suma de elementos. Cuando yo pienso en el machismo de mi mamá o de la mamá del Robert o de la Yoma, en realidad lo que veo es también al mismo tiempo una manera de ejercer matriarcado. Estamos hablando de unas relaciones activas y pasivas en donde las estructuras de poder se vuelven evidentes. Nosotros vivimos en un país latinoamericano y nos pasa a la mayoría de países pobres en el mundo, que la actitud de entender el poder en realidad está asociada a las imágenes del hombre grande, poderoso, con medallas en el pecho, con
uniforme militar, con un arma en la mano, subido en un Hammer, rodeado de granaderos de Tarqui. Son imágenes de machismo puro. Pero es porque nuestra cultura, en su estado actual, no quiero ser peyorativo ni decir que estamos en las cavernas, a pesar de que puede sonar a eso un poco, tal vez sí va por ahí, pero es la naturaleza de nuestro entendimiento de las relaciones de poder. No estoy de acuerdo. Para mí el verdadero poder en realidad es femenino y es a donde tenemos que apuntar, porque mientras el poder desde la perspectiva masculina es el estatus, es el poder armado, es el grande con elementos alrededor, el poder de las mujeres es el de la eficacia, es el de la madre que puede curar un estado emocional con una caricia, que puede hacer durar la comida más que el tiempo que naturalmente puede durar, que puede estirar un billete al tamaño de $100 teniendo 10 realmente al alcance. Ese es el verdadero poder. Entonces, yo sí creo que de alguna manera el machismo no genera violencia, pero sí puede generar unas relaciones de poder ineficientes. Claro, por eso creo que las relaciones de poder más bien alrededor de la figura de la mujer, no del feminismo, sino de la mujer, son más eficaces para construir sociedades más felices. Eso es lo que nosotros hablábamos en días anteriores, ¿verdad? En lo que decíamos que el hombre utiliza la fuerza y la mujer la inteligencia para hacer sus tareas, sus haberes de mujer, ¿no? Joffrey. Buenas noches con todos. Un gusto saludarles. Bueno, José, buenas noches. La verdad, por responder a la pregunta de Andrea en la situación de respuesta, y bueno, le explicó Josué la situación de cuando se llama y el minuto y el tiempo que llevó en tomar estos datos de las violencias. La verdad, sí, dentro de este proceso, cuando se actúa en flagrancia, se puede ingresar al domicilio, tienen toda la potestad, pero la policía por situaciones no sería falta de conocimiento, falta de empoderamiento de lo que deben hacer dentro de los mismos procedimientos policiales, no lo hacen muchas de las veces. E incluso lo que está fallando, y es un déficit que bueno, ya lo hemos de tratar en otro tema, sería bueno anotarlo ahí, pero José, es las unidades especializadas dentro de la Policía Nacional para este tipo, porque existen. Tanto el otro día Joel me hacía una pregunta que había llamado al ECO y por una unidad de la UPMA nunca llegaron, porque para toda la provincia existe una sola unidad, y si sale un incidente en Echandía, ya no podían atender un incidente acá en la cabecera cantonal en Guaranda, y así las unidades especializadas que llevan este tipo de delitos, este tipo de auxilios para acudir al territorio se les está complicando bastante, y así todos los auxilios determinados. Como ponerles como ejemplo la situación de tránsito aquí en la provincia de Bolívar, en la ciudad de Guaranda solo existe una unidad. Entonces esa es la limitación que tienen para cubrir este tipo de auxilios, que prácticamente deberían ser más tomados en cuenta, porque ya les damos protocolos, les damos un plus para que sean atendidas de mejor manera, con prioridad y toda la situación, pero no lo que nos falta es recursos guiados hacia este tipo de unidades. Eso nomás. Gracias, Joffrey. Andrea. Sí, en relación al tema del proceso de lo que vive la persona afectada, mi pregunta es, digamos que la persona es agredida, llega la policía y hacen todo el proceso. ¿Cómo se les recomienda a las mujeres que, por ejemplo, su esposo lo sacaron? ¿Cómo hacen para no regresar con la persona? Porque entiendo que si regresan con la persona, asumo yo que van a ser el doble de resistir un maltrato, o cómo se tratan esos casos, porque bueno, he conocido bastantes personas que han ido allá, pero el problema es que como no tienen los recursos económicos para poder subsistir si una persona que los está agrediendo no tiene trabajo, tal vez su trabajo no alcanza, les toca regresar. Entonces,
ahí, por más que existan protocolos, existan formas de acción para esto, vamos a regresar a lo mismo y tal vez de peor manera. Digo yo en mi ignorancia, por eso quisiera que me guíen. Y otra cosa, el tema por ejemplo, en mi casa también mi abuela ha sido muy machista y claro, tiene todos los comportamientos, pero ¿en qué momento empieza a cambiar eso? Porque digamos que a los hombres les apoyan a que hagan algunas cosas y a las mujeres no. Entonces, en ese momento, tal vez psicológicamente ya nos está influyendo y de cierta manera la violencia también puede ser psicológica porque no solo es de golpear a las personas, sino la violencia más fuerte es la psicológica. Cuando están yendo en contra de su mente, pueden acabar una persona a largo plazo, porque un golpe se va en una semana, pero la destrucción mental no, tal vez no se logra curar tan rápido. Claro, listo, te voy respondiendo por parte, ¿ok? Primero, ¿qué hacemos luego nosotros de enviar la ayuda Policía Nacional, ¿no? Nosotros tenemos un chat a nivel nacional con todos los que son miembros del derecho humano y todo lo que es la Defensoría de la Mujer y el tema de lo que es violencia contra la mujer y los niños y adolescentes, ¿ok? ¿Qué hacemos nosotros? Toda la información recaudada, desde que inició la llamada hasta que la unidad reportó qué es lo que sucedió, si detuvieron a la persona y todo el resto, nosotros pasamos esta información a este chat. Y este chat se empodera una persona en la cual va a tomar contacto con la víctima. Va a tomar contacto con ella y ellos van a aconsejarla, van a conversar, van a darle apoyos psicológicos, van a territorio, la visitan, le dan el apoyo físico y todo lo demás. Sí, nosotros para esto el protocolo que nosotros justo esta semana comenzamos un curso virtual sobre este tema en el ECO 911 y las instituciones articuladas, en la cual nos habla de cuatro fases o cuatro escenarios, ¿sí? Cuando la persona llama directamente a la afectada, cuando llama una tercera persona, la que está viendo que está siendo afectada una persona, una mujer. El tercer escenario es como llama cuando ya está entre las 24 horas o las 48 horas luego de haber sido víctima de violencia de género. Y el cuarto escenario es qué hacer, dónde ir y a quién pedir ayuda, dónde acudir. Todos estos escenarios lo hemos nosotros analizado, lo hemos realizado, no solamente personal del ECO, sino personal como te dije, de Defensoría del Pueblo y todo lo demás, y vemos que son necesarios, ¿no? Vemos que es necesario que estas personas no solamente se queden con la llamada y que ya, listo, voy, detengo a esa persona fue retenida y luego salió y otra vez la chica buscó otra vez, no, ya aquí ya va una vez detenido y entra las otras instituciones con la ayuda necesaria, ¿ok? La otra respuesta es sí, hay muchas violencias, no solamente violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, hay cientos de violencias, solo que nosotros no damos razón porque solo nos enfocamos solo a dos, ¿no? Violencia física y violencia psicológica. Y tú tienes mucha razón, Andrea, que la violencia psicológica es mucho peor que un golpe, porque aquí es donde tú vas a comer del cerebro de una mujer. La vas a hacer menospreciarse, le vas a cambiar el tipo de ser de una mujer, que ya no se va a vestir como antes, que ya no va a sentir como antes, ya no va a hablar como antes, ya no va a ir y buscar ayuda a una persona porque la mente de la mujer y de la persona que está siendo el violentador se la va a comer, como decimos, ¿no? Se le va a llenar de cosas en las cuales la mujer va a decir, sí, es verdad lo que dice él, nadie me va a querer, con 2, con 3 hijos, nadie me va a dar trabajo, nadie me va a dar posada, mi familia qué dirá, la persona, la sociedad qué dirá. Entonces sí hay ese tipo de situaciones, Andrea. ¿Okay? Pasamos con Alexandra y luego con yo. Sí, perdón.
iba a decir algo acerca sobre la flagrancia. Por ejemplo, si un vecino ve que otro vecino le está pegando a su esposa, se puede reunir al populacho, comúnmente conocido como las personas del pueblo, cogerle y ponerle a órdenes de la autoridad competente. Esto está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal y también está reconocido en la Constitución. Por fortalecer personal. Y también iba a poner una pregunta que hicieron, no sé si esté bien, que existen varios tipos de violencia, como dijo el señor José. Existe violencia física, violencia verbal, violencia patrimonial, y las víctimas por lo general regresan con su pareja cuando tienen violencia psicológica, porque les hacen pensar que no son suficientes y viven con eso. Ya tienen, me parece que es el síndrome de Vietnam, cuando aman o le quieren a su agresor. Así es, cuando síndrome de Estocolmo, del síndrome de Estocolmo, cuando la persona se siente sentimentalmente, se siente empoderada a la persona que la está maltratando, la persona que la está, qué sé yo, secuestrando, la tiene secuestrada o demás. Iba a hablar Joffrey. Sí, bueno, yo voy a aportar, y de paso es una pregunta para Pedro José, en el sentido de que yo he estado cerca de todos los procedimientos que acabas de mencionar, en donde ingresa la llamada, se transfiere a la institución coge, envía la unidad, abordan a la agredida, interviene Derechos Humanos, el Foro de la Mujer, interviene Fiscalía, intervienen todos, y al final no existe una institución que realmente le pueda dar la ayuda adecuada. ¿Por qué? Dentro de este protocolo, el celo institucional y la forma de trabajar separadamente ha sido un problema que no hemos podido solucionar hasta el momento, en el cual no dupliquemos acciones y realmente demos una respuesta concreta para la víctima. Como ejemplo, el momento que ya, como dices, ya para que no estés involucrada en este síndrome de Estocolmo, en el cual ella va a estar al lado de la persona, defiende a esta persona psicológicamente, le hacen pensar de que ella es la que tuvo el problema, incluso se siente culpable por muchas veces haber llamado a la policía, porque solo quieren asustarlo, que se le bajen los ánimos de este momento y vuelven en un círculo vicioso en el cual vuelven a retomar y la violencia sigue subiendo. Así es. Hace unos días recibí yo una invitación a participar en una charla del Consejo Cantonal de Protección de Derechos aquí en Baboyo, en la cual nos invita a conocer la ley para erradicar la violencia, ¿no?, en contra de la mujer. Entonces, desde ahí nosotros ya tenemos una tarea. O sea, nosotros tenemos que replicar este tipo de charlas, este tipo de capacitaciones y demás. Pero lo que dice Santiago es muy cierto, lo que dice yo. Y sacar a una persona de un lugar, y es lo que estábamos conversando al inicio con Marlon, sacar a una persona de un lugar donde es víctima, donde sufre, y volver y dejarlo ir y que vuelva al lugar no es algo bueno, ¿no? No es algo bueno porque va a cometer el mismo error, va a pasar lo mismo, va a pasar con el mismo problema, va a sufrir más, y aquí es donde viene la palabra que no queremos escuchar, femicidio. ¿Okay? Y aquí puede pasar este tipo de cosas porque ya el hombre vio que la mujer es tan débil de la cual va a pasar eso. ¿Sí, Andrea? Sí, entiendo, pero tal vez podría existir algún tipo de política que apoye, por ejemplo, en la parte económica, porque sabemos que el problema es el tema de la pobreza, y como dice Pedro José, el próximo año va a ser un poquito más fuerte. Entonces es obvio que eso va a incrementarse debido a la tendencia. ¿Cómo se puede hacer o qué idea se podría tener para que el rato que ya tratan de salir del círculo de la violencia puedan insertarse tal vez en el tema de emprendimiento, por ejemplo, para que ellas puedan y tengan un poco más de opciones? Porque claro, cuando uno ve que ya no les tiene a la pareja,
no le tiene la parte económica, tal vez se fue de la casa, muchas veces sí se puede pensar en el suicidio, porque ¿cómo hago si no sé a dónde ir? Entonces, alguna forma en la que se puede insertar para que no pueda volver al círculo de violencia. Lo mismo que se hace con las personas drogadictas, lo mismo que se hace con las personas que caen presas y están en un centro de rehabilitación social, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esta persona? Que luego de haber cometido su crimen va a un CRS y ahí supuestamente se lo va a rehabilitar, brindándole charlas de, qué sé yo, barbería, de cocina, de manualidad, de cualquier tipo de situación. ¿Okay? Hace un tiempo atrás también recibí una invitación del municipio de Babahoyo, en la cual nos invitaba a que nosotros formamos parte del stand de instructores para darle capacitación a las mujeres de qué hacer luego de lo sucedido. O sea, luego de que fue víctima, ¿no? Cómo salir adelante, que temas de empoderamiento, temas de servicio al cliente, temas de emprendimientos no tan caros, que puedan ellas solventarse, una ayuda económica por alguna cooperativa, porque también fueron invitadas 6 cooperativas forman parte del stand de instructores, en la cual se compartió y se habló, ¿no? Luego le dimos seguimiento a este proceso y sí, de las 30 personas, 30 mujeres que acudieron a las charlas, 10 aceptaron, siguieron el consejo y todo lo demás. 10 fueron de sus familiares, tenían familias que tenían el poder económico para poderles brindar la ayuda necesaria. 5 de las personas fallecieron en forma violentas y 5 volvieron con las personas que se han sido maltratadas, pero fue un logro, aunque con pérdida, pero fue un logro grande en la cual pudimos nosotros sacar. Pero te cuento que esto fue ya hace un tiempo atrás, 2 años, en la cual ya no se ha vuelto a replicar este tipo de situaciones. Sería bueno que por parte de alguna miembro político, ¿no? Como ahora Pedro José tiene esa facilidad de que al llegar a la alcaldía de Quito comience a hacer este tipo de situaciones, porque es necesario, es muy necesario para poder ayudar a las demás personas. Joffrey, Joel y Alexandra. Bueno, hemos tratado muchas veces estos temas en las mesas técnicas y bueno, se ha podido aportar de muchas maneras. Para mí, una idea, mira, todo el mundo quiere ahora ser emprendedor porque no es que trabajo está sobrando. Entonces, ahí dentro de este proceso, ya ingresando una persona de estas en el sistema, ya estaríamos hablando de prioridades. Ahí sí daríamos de darles ya prioridades, porque el que menos quiere ser emprendedor, el que menos va a recibir esa charla, de poner su barbería, de cocina, de todo. Entonces, competir en un mercado laboral que no nos da muchas ventajas a este tipo de personas, porque esas personas vienen con una carga adicional, son sus hijos y la forma en el sistema del cual quieren salir va a ser muy complicado. Entonces estaríamos hablando que el sistema debe darles unas prioridades. Es como discutíamos, bueno, les pongo un ejemplo y no me salgo mucho del tema, pero es la situación. Ahora veo que les han dado una alternativa para los que deben pensiones alimenticias, incluso pueden llegar y presentarse a la casa solo a dormir y pueden estar salir o justificar que ya están laborando y ya no van presos. Una de las alternativas, algo me estaban explicando. Entonces, esas personas deberían tener un tipo de prioridad. Al final le das trabajo, pero sabes que vas a cumplir con una obligación y prácticamente ya deducirle de su sueldo los haberes que tengan, porque al final le va a llegar la pensión, por decirlo así, la pensión al que lo necesita y así. Estas personas también hablaríamos, como digo, de prioridades. Eso es mi idea. Gracias, Joffrey. Joel. Bueno, creo que lo que dice, bueno, Joffrey
Santiago, es importante las prioridades, pero creo que, o sea, no nos damos cuenta, nosotros digo, somos demás de ciegos o brutos, que, o sea, nunca, siempre, o sea, solo vemos o sea, ponemos nuestra vista digamos, en los síntomas, pero no en las causas, o sea, no vamos allá al origen. O sea, estamos solo trabajando y bueno, admirable el trabajo que ustedes hacen las personas, ¿no? Que se dedican a eso, pero solo están tratando ya con los defectos del machismo, digamos. Pero en las causas, o sea, de dónde nace ese machismo, no se está haciendo absolutamente nada. Porque ahora están los movimientos feministas que se proclaman feministas, que esto, que otro, pero no hacen absolutamente nada. Porque con canciones, con que quieren el aborto y con temas así, o sea, no están logrando nada, no están haciendo nada. Entonces, y no solo en nuestro país, lastimosamente, creo que en toda Latinoamérica actuamos así. Yo insisto en que lo que deberíamos actuar esto es en la educación. O sea, lo que necesitamos es una educación en valores, una educación emocional, pero lastimosamente al sistema no le interesa y bueno, no sé si, no creo que haya aquí alguien de izquierda, no socialista, pero a ellos no les interesa que esto suceda. No les interesa que a nosotros nos eduquen, no les interesa que salgamos de ese sistema. Y aprovecho para invitarles de pronto, justamente ayer les compartí un enlace de un documental que vi, me pareció muy interesante acerca del tema de la batalla cultural, que tiene mucho que ver con esto del machismo, que es lo que estamos viendo, que es nuestra realidad, ¿no? Entonces creo que deberíamos nosotros, y bueno, ojalá Pedro José Buenés se salió, pero deberíamos nosotros voltear la mirada y ver, o sea, las causas, atacar a las causas, atacar al origen mismo de donde nace todo eso. Claro, tienes toda la razón, Joel. Sí, es poquísimo lo que se está haciendo ir a la causa. Siempre les digo cuando me preguntan qué tipo de charla de violencia de género es, y comienzo, no soy abogado, no le hablo de leyes, pero lo que quiero es que conozcan de dónde viene y de dónde puede terminar. ¿Sí? Y es ahí donde se hace lo mínimo para poder evitar lo que es el machismo, lo que es la violencia, lo que es el femicidio, lo que haya, porque esto va en escalera, ¿no? Va primero conocemos, luego pasa a otro punto y ahí va una mujer a terminar muerta por ahogo, ¿ok? Sí, se hace, un ratito, y te doy la palabra, ¿ok? Ok, ¿y cómo lo hago yo? Me baso, y lo dije el primer día, creo que Andrea mismo me preguntó, me valgo de la institución. ¿Sabe qué? Hoy día me mandan a una charla por modelos de gestión y yo inculco la violencia de género. Me voy a una charla para presentar algún proyecto y voy y inculco la violencia de género. Y así voy yo dándole. Y más que todo que nosotros tenemos un proyecto llamado Primer Respondiente, en la cual tengo y doy la charla de lengua, pero también voy inculcando la violencia de género. Y no solamente a un grupo, ¿no? Qué sé yo, estudiantes de colegio, estudiantes de universidades, que la comunidad, que sectores, que empresas públicas, que empresas privadas, que los bomberos, que los policías, o sea, se va haciendo el trabajo de a poco y paso a paso. Alexandra, Joel iba a comentar algo, pero darle paso. Sí, claro. O sea, sí, solo algo breve. En base a eso mismo, digo, o sea, es admirable lo que están haciendo con este tema o sea, de la igualdad de género, perdón, esto de la ideología de género. Entonces, que va mucho de la mano con el feminismo, ¿no? O sea, en el tema que nos están metiendo hasta en los dibujos. Ustedes han visto eso del Buzz Lightyear, esa serie donde se besan dos chicas. O sea, como que eso va a servir para para erradicar el machismo y todo eso. Eso no sirve, o sea, lo que serviría, digo, aprovechar eso, y es verdad, utilizar dibujos, utilizar cosas así, pero donde se enseñen los valores, el respeto, donde se muestre todo eso, sería genial, o sea, aprovechar todo eso. Ahora, la música fomenta
nos fomenta el machismo, la música, los dibujos, las novelas, todo nos fomenta eso. O sea, entonces, digo, ahí es donde podríamos actuar también. No sé si, bueno, veo, había eso que se estaba haciendo, ¿no? Pero no, creo que faltó mucho como para impulsarle. O sea, fue una buena intención que tuvieron, pero digo, hace falta mucho por hacer para llegar ahí al origen mismo de este problema. Listo. Gracias, Joel. Siempre he escuchado que dice, antes de correr hay que caminar, antes de caminar hay que gatear. Alexandra. Buenas, muy buenas noches. Gracias con todos. Yo quería empezar manifestando que la violencia no tiene género, no es ni de femenino ni de masculino, pues este está presente en todos los estratos de la sociedad, desde la más alta hasta la más baja, y no discrimina sexo. Hay hombres víctimas y mujeres víctimas, hay hombres victimarios y mujeres victimarias. Pues bien, esto más que un problema social es un problema cultural y también, cabe la redundancia, es un problema que por lo general se da en países en vía de desarrollo y países pobres, como lo estamos actualmente. No solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Hemos visto que la crisis económica ha escalado y hoy en día en muchos países esta crisis económica ha aumentado los índices de violencia, ya que la principal causa de violencia dentro de los hogares es por la economía. Porque a veces, hipotético caso, el esposo se demora mucho tiempo trabajando, la esposa ya empieza a hacerse películas en la cabeza por falta de cultura. O a su vez tienen violencia patrimonial porque a veces existe escaso de oportunidades en el país para conseguir empleo y consigue solamente bien sea el esposo o la esposa y el otro le empieza a sacar en cara, es que yo más, es que tú esto y esto, eso se llama violencia patrimonial y a su vez está ejerciendo violencia psicológica. En cuanto a una pregunta que habían hecho antes de por qué las víctimas regresan con el agresor, principalmente es por factores económicos o por violencia psicológica. Y si bien es cierto en el Ecuador no mucho se habla, existe una figura en materia civil, alguna vez me comentó mi profesor, que también existe la pensión alimenticia para las esposas, es decir, un hombre que fue victimario, pues se separa de su esposa porque la golpeó. Entonces en este caso el juez, al existir una de las causalidades para el divorcio, que se encuentra en el artículo 27 del Código Civil, podría decir, oye, al existir esta causal, le delegamos que X persona, el señor agresor, le pase a su esposa tanto mensual, hasta que pueda conseguir un trabajo y sea estable. Y sí existen políticas públicas, solamente que a veces no las aplicamos. O vivimos en el país donde que tenemos la hora ecuatoriana y no solamente eso, sino que no se aplica la ley como debería. Aparte de aquello, existen organizaciones internacionales creadas a partir de la Organización de las Naciones Unidas, que es uno de los órganos rectores que regula a los sujetos de derecho, que son ONGs, organizaciones cívicas. Y a veces no hacemos uso de esto, o vivimos en el país donde que por ser funcionarios o por todos, a veces coge y dice, es que ya solamente cumplo las horas de trabajo y hacen lo mínimamente necesario porque ganan un sueldo, porque a veces tienen un contrato indefinido, pero no todos. Algunos sí aman su profesión de lo que hacen. Entonces, más lo que faltaría es eliminar la corrupción, eliminar la pobreza como un modelo económico. Podría empezar por un proteccionismo económico, lo cual fomentaría y abriría fuentes de trabajo. Y también educar a las personas desde la primera infancia, ya que yo he visto las pocas veces que he ido a un centro de salud público, como es el Ministerio de Salud Pública, tienden a dar charlas a las madres de familia, como lactancia, también dan de violencia infantil,
también deberían hablar sobre este tipo de violencia. Y no solamente hacer más hincapié en que las mujeres son víctimas, ya que el día de ayer vino un amigo de mi papá y me estaba comentando sobre un caso de que la novia le pega al muchacho y había ejercido suficiente violencia psicológica como para que tenga miedo, y este es el país en el que vivimos, y tratar de mejorar a veces solamente se logra con el inicio de una persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, continuamos. La masculinidad tradicional o hegemónica, sí es lo que hemos venido conversando. Ya te doy paso, Roberta, a tu comentario, ¿sí? Es lo que venimos conversando al diario, lo que venimos conversando desde que inició la charla de violencia de género, es los atributos y los valores de funciones de conducta de acuerdo al sexo. Es decir, ¿no? Aprendemos la forma en que debemos actuar, pensar y sentir según nuestras condiciones de hombre o mujeres. Sería entonces el conjunto de atributos, ¿ok? Si que soy niña, soy niño, no puedo llorar. Si soy niña, no puedo hacer fuerza, porque solo la fuerza lo hace el hombre. Si soy hombre, no puedo coger un color rosa, como lo conversamos antes, porque me van a decir que soy gay, o cualquiera de este tipo de situaciones, ¿ok? Y pasando de lo que es el machismo, vamos a conversar un rato lo que es feminismo. Feminismo no es un tema que hable netamente de la mujer. Esto se adoptó mucho tiempo atrás por parte de un doctor, ¿okay? Y no netamente se hablaba hacia la mujer, sino netamente al hombre. ¿Okay? ¿Cómo nació la palabra feminismo? Es que hubo una enfermedad en la cual el hombre se le ponía la piel más densa, más débil, cogía color rosado, se enraquecía. Entonces el doctor usó una palabra por primera vez llamada la persona que está enferma tiene síntomas de feminismo. O sea, que se estaba refiriendo que tiene síntomas de una mujer. Entonces, y aquí viene la palabra. Luego ya se comenzó a popularizar en temas relacionados a eventos que tienen que ver con mujeres. Si bien nosotros conocemos la historia de las 129 mujeres que murieron quemadas por pelear, por hacer valer sus derechos, de aquí viene ya algo más arraigado, ¿no? O aquí viene ya más el tema del feminismo arraigado a las mujeres, ¿sí? Roberta, ¿ibas a indicar algo? Sí, buenas noches. No, solo quería contar una cosita. No es necesario que la mujer esté separada del esposo para pedir una manutención. Cuando hay violencia económica no agresiva, pues cuando la mujer no quiere separarse del esposo, quiere seguir viviendo con el esposo, y si el esposo ejerce sobre ella violencia económica, ella también puede pedir una manutención y se la van a dar. Violencia económica en sí, cuando el esposo piensa que la mujer no merece tener un dinero o no recibe de parte del esposo un dinero para los gastos de ella, porque en sus pensamientos él piensa que ella también debería contribuir y trabajar. Entonces existe en esta parte la cuestión del machismo, ¿no? De que, lo que ahora en la charla anterior escuché de uno de los integrantes que decía, que le decía a la hija que no sea como la mamá, sino que sea como la otra señora, que porque la otra señora tenía profesión, que porque la otra señora esto, bueno. Entonces, se ejerce una violencia económica de esa manera, ¿no? Porque a lo mejor la señora es feliz solamente concentrada en su hogar, que también es un trabajo, ¿no? No remunerado, ¿ya? Y se supondría que el hombre de la casa debería darle a ella un dinero para que ella pueda hacer uso de para sus gastos personales, ¿no? Pero existe que hombres que esto no lo hacen, entonces le prohíben, le quitan a la mujer el hecho de que ella no puede ir a hacerse las uñas, o no puede irse a cortar el cabello, o no puede comprarse una blusa, y el comentario de que es que tú puedes trabajar para que te puedas dar tu gasto, esto, lo otro, ¿no?
En ese caso, si ella no se siente conforme, ella puede poner una demanda porque eso es violencia económica y si ella no quiere separarse de su esposo, el esposo se puede ver obligado a darle una mensualidad a ella, claro, determinada por el juez, algo que es legítimamente de ella. Eso era, nada más. Ok, muchas gracias Roberto por la intervención. Bueno conocer tema de alguien que conoce del tema, ¿sí? Seguimos con un poco más el feminismo, la historia. La palabra feminismo nació en Francia en el siglo XIX, el primero en usar el término para designar a las mujeres que luchaban por los derechos fue en realidad el escritor francés Alexandre Dumas. En 1872 publica El hombre-mujer, en el que se burlaba las feministas, perdón, por el neologismo. Perdón, mi perrito está que ladra. Sí, entonces dice todo lo malo viene del hecho de que no se quiere reconocer que la mujer es igual al varón, que hay que darle la misma educación y los mismos derechos que al varón. A esto viene el tema de lo que es feminismo. Hemos intervenido, hemos interactuado, hemos intercambiado mucha información válida, conociendo temas que tal vez no conocíamos, tal vez no lo manejábamos muy bien. Las preguntas que hace Andrea son exactas en el clavo, ¿okay? Y las respuestas de cada uno de ustedes son muy buenas porque van y nos sacan de muchas dudas. Sabemos mucho, pero no todo, ¿okay? Y hay personas que saben más que uno y lo logran sacar de toda duda que nosotros mantengamos en el momento, ¿okay? En la próxima clase vamos a hablar del tipo de violencias contra las mujeres y ahí vamos a ver todas las violencias que hay. Vamos a conocer la mentalidad, los motivos de las violencias, a qué nos lleva este tipo de violencia y lo demás, ¿ok? Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario o abrimos debate de los temas conversados, claro que sí, yo conto algo así. Al inicio hablábamos, dijiste algo sobre que el tema de violencia de género da apertura a otros temas. Sí, es cierto. Hablábamos también de lo que es el alcoholismo, cómo influye el alcoholismo en la violencia, cómo ayudar a este tipo de personas para que ya no caigan en el alcoholismo y todo lo demás. Y así hay otros temas relacionados que pueden llevar a cabo ustedes como coordinadores, como encargados de los temas de las capacitaciones de las charlas, es buscar a la persona idónea, ¿no? Persona que maneje el tema, que sea el tema muy fluido para que todos conozcamos y sepamos de cómo tratar este tipo de situaciones cuando se nos presente, porque muchas veces se nos presentan temas o muchas veces se nos presenta algo que no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo aconsejarlo, cómo decirlo, porque en realidad no sabemos no conocemos más allá del tema que tratamos, como el de ahora. Alexandra nos explica mucho sobre temas más profundos de la psicología y todo lo demás, ¿okay? Por mi parte, muy agradecido nuevamente y seguiré siendo agradecido cada momento que me inviten una charla, porque aunque no es con fines de lucro, siempre estoy dispuesto a brindar mi granito de arena para poder ayudar a las demás personas, más que todo a las mujeres.